Muy bien. Ustedes saben que hoy vamos a comenzar sí, ya, gracias. Vamos a comenzar el capítulo 10 y es la lección 14. Así que casi estamos por la mitad del libro, un poquito antes de la mitad del libro de Juan. Y para otra vez, nunca se olviden que los evangelios, las epístolas, bueno, todos los libros de la Biblia no estaban escritos con capítulo y versículo, ¿no? No había capítulo y versículo. Entonces, si nosotros vamos a comenzar vamos a comenzar eh, eh, con el capítulo 10, tenemos que ver los últimos versículos del capítulo 9, ¿no? Entonces el capítulo 9 termina, no se olviden que Jesús había hecho una señal, había sanado el sábado, había sanado al paralítico, al ciego, y entonces ahí fue un problema. Y él se enfrenta con los religiosos y básicamente le dice que ellos son todos ciegos, son ciegos, y que él vino a traer luz. Entonces, en los últimos 3 versículos del capítulo 9, dice Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es decir, los que no ven, los que no entienden las cosas de Dios, para que sus ojos sean abiertos, y los que se piensan que ven y no quieren entender, que se vuelvan más ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió: si fueres ciegos, no tendrías pecado, no serían responsables de pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, ellos sabían, ellos entendían, conocían las profecías, conocían todo lo que la palabra había dicho en la ley, en los profetas y en las escrituras. En la ley, los profetas y las escrituras. No se olviden, por ejemplo, que Jesús, camino a Emaús, cuando se encontró con los 2 discípulos, les abrió el entendimiento y les habló acerca de Moisés, los profetas y las escrituras, en todo lo que se refería a él. Entonces estos sabían lo mismo, conocían todo esto, pero no querían ver. Entonces, después que él le dijo esto, de que ustedes ven, pero el pecado de ustedes permanece, capítulo 10 comienza diciendo: de cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto una vez, hablaba con mucha autoridad. Claro, cuando lo decía 2 veces, era mucha autoridad. Y lo repetía con un énfasis a propósito. Entonces dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces ahora él va a hablar de toda la alegoría de el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Por la mañana es obvio que en aquel tiempo los pastores de ovejas entraban por la puerta donde estaba el rebaño, entraban por la puerta del redil y llamaban a las ovejas. ¿Para qué? Para llevarlas a comer. Ellos llevaban a las ovejas a comer por la mañana tempranito. Y en caso de peligro, lógicamente el pastor es el que protege el rebaño con su propia vida. Y las protege hasta que vuelven al redil. Hasta que vuelven. El pastor las sacaba, las llamaba, las sacaba, las llevaba a lugares de donde podían pastar, y después las volvía a llamar y las llevaba de nuevo al redil. Ser pastor era muy común, era un oficio común en Palestina. Fíjese lo que dice el Nuevo Testamento, en Lucas 2, por ejemplo, 2:8, cuando antes de hablar del nacimiento de Jesús,
Lucas dice así, había pastores. Espera un poquito, David. Sí. Después te cuento algo muy interesante que me pasó a mí en Sicilia. Ah. Que como vos dijiste, el pastorado sí, era muy. Ahora, una vez estuve en el sur y el pastor se les preocupaba en el río. Vos sabés que cada uno tenía 20, 30 ovejas o algo por el estilo. Un señor amigo de mi papá me invitó a comer en el campo, que era arriba una colina, donde mi papá le vendió la viña a este hombre. Y cuando yo le dije quién era, me invitó a comer muy cordial. Y yo mirando desde la colina, vi un pastor con 20 ovejas ahí abajo. Le pedí permiso para ir a hablar con el pastor, para conocer la intimidad de lo que es un pastorado. Sí. Y entonces Felipe me contó todos los detalles sobre las ovejas, que algunas eran mañeras y la se la otra, se ligaban a la otra, y que a esa el perro la tocaba. Y en esto que Felipe me cuenta todos los detalles del pastorado, voy a lo que vos dijiste, que él llamaba las ovejas. Viene Antonio con unas 30 ovejas, tocando los fiscaletos. Una caña, no sé cómo explicarla, la flauta dulce. Sí. Entonces tocando, Antonio, Felipe, se abrazaron y las ovejas se mezclaron y se echaron en el suelo. Y yo me quedé asombrado mirándola. Y le digo a Felipe, y le digo al Antonio que vino de recién, ¿y ahora cómo sale para el futuro? No. Voy sapere, com'è? Guarda un po', si è alzato, e spero traducivo, si è Se alzato levantó y se ha fatto, y chifló. Silbó. su, Silbó. andiamo! Y se levantan solamente la oveja de Antonio, las otras quedaron acostadas. Interesante experiencia. Claro. Bueno, ahora seguimos. ¡Ah! Gracias, Toto. Eso es verdad, esa es parte de la vida del campo, de lugares donde hay ovejas. Y estos pastores, en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que, mire lo que dice, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué hacía el pastor? Las protegía y las vigilaba. Pero las vigilaba especialmente en las vigilias de la noche. En la primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde, ¿no? Y la última vigilia era a las 3 de la mañana. De las 3 a las 6. De las 6 a las 6, de las 6 de la tarde, cuando bajaba el sol, hasta las 6 de la mañana, cuando ya había, estos pastores estaban vigilando. A mí me dice mucho esto. Que los pastores de ovejas estaban mayormente protegiendo y cuidando y mirando a las ovejas en la noche, en los momentos oscuros. Ajá, bueno. Que algunos de nosotros siempre cuando pasamos por momentos de oscuros, lo primero que decimos es, y Señor, ¿dónde estás? Y dudamos de su presencia. No, el buen pastor vigila a sus ovejas en las vigilias de la noche. Y aquí en el capítulo 10, cuando Jesús habla de oveja, siempre habla en el plural, habla de ovejas. Y él entonces, acá, fíjese lo que él está haciendo. Él se está autodenominando el pastor de las ovejas. ¿Y de qué ovejas estaba hablando? Las ovejas de Israel. Él se estaba autodenominando como el pastor de Israel. El pastor de Israel. El pueblo escogido de Dios para traer salvación y bendición a todas las naciones de la tierra. Nunca se olviden que Dios le hizo el pacto a Abraham y le dijo, de tu simiente, en tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todas las naciones de la tierra.
Claro, ellos nunca entendieron esa promesa, ese pacto, perdón. Ellos pensaban que la salvación y la bendición era solamente para ellos, para el pueblo de Israel. Pero Dios nunca le dijo al pueblo de Israel, a tus descendientes. Él le dijo, a través de tus descendientes, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Sí? Entonces, claro, todavía Israel, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Que él vino primero a las ovejas de Israel. ¿Ustedes entienden? ¿Y por qué vino las ovejas de Israel? Porque Dios había determinado de que a través de Israel todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Claro, Israel no entendió esto y entonces ahora ustedes van a ver qué significa cuando Jesús dice yo tengo otro redil, yo tengo otro rebaño. ¿Por qué? Bueno, porque el rebaño de Israel no lo iba a recibir y no iba a ser de bendición a todas las naciones. Entonces el Señor tenía que levantar otro redil, otro rebaño, ¿sí? Entonces, pero todavía cuando Jesús estaba hablando con los judíos, todavía Él estaba dando una oportunidad para creer, para creer. Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también Pablo dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, Pablo está diciendo, cuidado, porque yo ahora estoy yendo a las naciones. Estoy yendo a las naciones de la tierra, pero yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sabe lo que está diciendo acá Pablo, no? Que él está cumpliendo con el propósito eterno de Dios, de que a través de la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra serían benditas. Mire lo que está diciendo Pablo acá en Romanos 11, ¿no? Que esa promesa se cumple en él y en todos los que creen en el Mesías. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes lo conoció? ¿O no sabéis que de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y preocupan matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto es lo que dice Pablo acerca de las ovejas de Israel. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todavía, Pablo dice, todavía ha quedado un remanente fiel y un remanente escogido, elegido por gracia. Por gracia. Los gentiles no estaban excluidos. Se lo voy a leer con anticipación, acá el versículo 16 del capítulo 10. Hay unas palabras que Jesús dice muy profundas y dice así, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo. Debo significa me es absolutamente necesario. Debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está hablando del pueblo gentil. Claro, a los judíos eso le pasó por encima, no registraron lo que Jesús dijo. Y bueno, y ustedes conocen la historia, fue crucificado. Bueno, fíjense que aquí en todo este capítulo 10 hay 6 personalidades, 6. Primeramente está el pastor, que es Jesús, el pastor. Después está el portero. Después está el ladrón y el salteador. Después está el extraño. Después están las ovejas que oyen su voz. Y al final está el asalariado. Estos son los personajes de esta alegoría que él recuenta. Así él, hablando de estas personalidades, así él evalúa la vida espiritual de Israel y la historia de Israel. Entonces, miren lo que él dice acerca del pastor. El pastor, primeramente habla del pastor. El pastor, número 1, entra por la puerta. Mas el que entra por la puerta
el versículo 2, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Por qué? Y porque el que no entra por la puerta no es el pastor. El que se mete por atrás, el que salta y entra, no es el que entra por la puerta. La única persona que entra por la puerta es el pastor. Número 2, recibe la ayuda del portero. El versículo 3, a este abre el portero. Fíjese qué interesante. Número 3, recibe la obediencia de las ovejas. El pastor, que entra por la puerta. El versículo 3 dice, las ovejas oyen su voz. Como lo que nos contó Totó. Yo también lo he visto. Pueden haber ovejas de todo tipo, pero las ovejas escuchan, oyen la voz de su pastor. Y cuando el pastor hace una señal, cuando el pastor habla, grita. Bueno, en el caso del pastor, mire lo que dice, lo que dice del pastor. El pastor llama a sus ovejas por su nombre. Versículo 3. Y a sus ovejas llama por nombre. ¿Saben cuántos millones de cristianos hay en la tierra? Y no sé qué palabra usar, qué impactante es que Jesús, el buen pastor, nos llama por nuestro nombre. Es decir, conoce nuestro nombre. Número 5, dice que las guía. ¿Por qué? Porque dice que las ovejas las llama por su nombre y las saca. Es decir, las saca y las lleva a un cierto lugar. Ahora mire lo que dice después. Va delante de ellas. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Lo tienen que seguir a él. Las ovejas tienen que seguir al pastor. Número 7. Las ovejas le siguen. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su nombre. Conocen su voz. ¿A qué están siguiendo las ovejas? A la voz. A la voz. A la voz. Número 8. El pastor es la puerta de las ovejas. El versículo 7. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Lo que él está diciendo es, él se para en la puerta. Y él las llama. Y las ovejas salen por la puerta, no porque hay una puerta, es porque el pastor está en la puerta. Entonces el que está en la puerta es la puerta. Él es el único y verdadero pastor. Versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los que oyeron las ovejas. Porque lo que Jesús está diciendo, las ovejas me escuchan a mí porque yo soy el verdadero pastor. Número 9, Él es la salvación y el sostén. ¿Por qué? El versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entra y sale. Entra para protección, sale para alimento. Y dice, siempre hallará pastos. Número 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el pastor básicamente le está dando vida. Esas ovejitas viven por el pastor. Si ahí no hay pastor, los lobos se la comen a todas. Dicho sea de paso, no sé por qué Totó no lo dijo, pero las ovejas no tienen manera de defenderse. Son totalmente indefensas. Indefensas. No, lo único que pueden hacer es salir corriendo, pero no tienen defensa. Si el pastor no está ahí, no tienen defensa. El 11. El pastor se sacrifica por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, en aquel tiempo, hoy también, en cada rebaño hoy, siempre van a haber depredadores. Van a haber depredadores, lobos,
perros salvajes, lo que sea. Pero el pastor, ¿qué hace? Da su vida, es decir, pone su vida entre las ovejas y el peligro. Versículo 12. Él conoce a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. No solamente que las ovejas conocen al pastor, pero el pastor las conoce. Y no es simplemente esa palabra conocer, no es simplemente conocer de nombre, es decir, conocer, y la palabra es conocer íntimamente. Y ahora el 13, ¿qué dice? También tiene varios rediles. Jesús tiene otros rediles. El versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Él ya estaba anticipando. Fíjese que Jesús, mire esto, Jesús varias veces tuvo encuentros con gentiles, ¿sí? Varias veces. ¿Se acuerda la mujer sirofenicia? Es como que Jesús no le prestó mucha atención. Cuando la mujer sirofenicia, que era gentil, le vino y le pidió que le haga un milagro, Jesús sabe lo que le dijo, le dijo, el pan, no, ni le habló a sus discípulos, porque los discípulos le trajeron a la mujer. Y Jesús le habla a los discípulos y le dice, mira, el pan que yo tengo para dar no es para los gentiles, es para el pueblo de Israel. Y la mujer, escuchando eso, saltó y pegó el grito y le dijo, no, momentito, yo sé que el pan es para los judíos, pero me puedes dar unas migajitas nada más, una cosita así nomás. Y Jesús la miró y le dijo, ¡qué fe! Y en ese momento le hizo el milagro. Jesús, por ejemplo, Jesús cuando estaba en el templo vinieron unos griegos a hablar con él. Y Jesús no los atendió. Jesús se dirigió a los discípulos y le habló que si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Varias veces Jesús tuvo encuentros con gentiles y no le podía prestar atención mucha. ¿Por qué? Y porque él vino a las ovejas perdidas de Israel. Pero acá, en este pasaje, cuando habla de ser pastor, él dice, no, yo tengo otros rediles. Y yo debo, dice, y yo debo traerlas al redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo las debo traer. Claro, él no las trajo. ¿Sabe quién las trajo? Sus discípulos. Es decir, pero era Jesús que lo estaba trayendo. Pero eran los discípulos que fueron usados como instrumentos. Número 15. Se sacrifica voluntariamente. Y escuche bien estas palabras. Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Por favor, hemos sufrido en la historia, en los últimos 1500 años, 1600 años, especialmente en la Edad Media, hemos sufrido mucho, hemos sido víctimas del engaño de Satanás porque el diablo le ha dicho a la iglesia cristiana que los judíos mataron a Jesús. Y generalmente en la Edad Media y antes, pero en la Edad Media y en la persecución y en las cruces, ha sido un desastre. ¿Por qué? Y porque los judíos son los que mataron a Cristo. Los judíos mataron a Cristo. Y Jesús dijo, no, a mí mi vida no la toma nadie. Yo la pongo voluntariamente. Porque yo tengo poder sobre mi propia vida. Él dice, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A mí no me quita a nadie la vida. No me crucifica a nadie. Yo la entrego voluntariamente. Y 19, Él le da seguridad a sus ovejas. ¿Por qué? Y yo les doy vida eterna, versículo 28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que Jesús dice, 19 puntos en todo este capítulo. Se los mando a sus correos esta noche.
Y ustedes van a ver ahí cómo él habla 19 puntos en todo este capítulo de qué hace el pastor. Entonces, sacamos algunas deducciones. Primeramente, Jesús es la puerta para Israel. ¿Qué significa? Y qué significa es que todas las profecías, toda la ley, todas las escrituras, los salmos, los libros históricos que son las escrituras, todo tenía que ver con él. Él era la puerta. La puerta. ¿No? Él es la puerta para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Qué es una puerta, dicho sea de paso? Una puerta es lo que te separa de un nivel a otro nivel. De una atmósfera a otra atmósfera. De la cocina al dormitorio, o del dormitorio a la sala, lo que sea. La puerta es lo que te abre una entrada a otro lugar. Y Jesús, cuando está diciendo, yo soy la puerta, pero le está hablando a Israel, a las ovejas de Israel, le está diciendo, yo soy la puerta para que ustedes la crucen de donde están a otro lugar. Ellos no entendieron nada. Fíjese qué interesante ahora lo que le voy a decir. Mire. Él estaba destinado a llevar a Israel. ¿Se acuerdan que él dijo que era el pastor, el buen pastor? Ok, mire. Él era el pastor que estaba destinado a llevar a Israel a nuevos pastos, a una revelación nueva. Ok, usé nuevos pastos, pastos frescos. Miren lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 no está hablando simplemente de David como pastor, está hablando del pastor de los pastores. Jehová es mi pastor. El yo soy es mi pastor. Ahí se está hablando de Jesús. Él ahora dice, yo soy ese pastor del Salmo 23. ¿Y qué dice el Salmo 23? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposos me pastoreará. Y ahora dice, confortará mi alma. La palabra ahí confortará es reconfortará, restaurará. ¿Mi qué? Mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Ese Jesús, el pastor, imagínense, si nosotros como gentiles conocemos el Salmo 23, muy bien, los judíos la super conocían el Salmo 23. Yo creo que el Salmo 23 era uno de los éxitos musicales más grandes de la historia de Israel, porque era una canción. Y cuando Jesús está diciendo, yo soy el pastor, eso se refiere a Juan 23. Y cuando Jesús dice, yo soy la puerta, y yo las llevo a comer, está hablando del Salmo 23. A delicados pastos me hará. Es decir, toda la idea es que Jesús era la puerta para llevar a las ovejas de Israel a comer una comida que todavía no habían comido. Entonces, él dice que es la puerta de Israel para que se entre a la revelación de Dios. Él dice que era la puerta que los iba a llevar a una revelación nueva, a pastos frescos, a delicados pastos. Y que en ese lugar iba a reconfortar, a restaurar su alma. Y número 3, él dice que su muerte iba a ser voluntaria a favor de sus ovejas. Su muerte no iba a ser porque lo iban a matar. Su muerte iba a ser a favor de sus ovejas, porque su propósito era darles vida en abundancia, y que esa vida la iban a recibir después de su resurrección. Porque fíjese lo que Jesús dice, yo pongo mi vida, ¿sí? Pero después dice, yo la vuelvo a tomar. ¿Qué significa eso? Que él iba a poner su vida, iba a ser sacrificado, pero después sí, él iba a tomar otra vez, iba a resucitarla. Y después, ¿qué dice? Porque yo vengo acá para darle vida, y no vida en abundancia. ¿Entienden ustedes? Estas palabras de Jesús, ustedes saben. Ahora le voy a leer un pasaje que le va a hacer sentido. Número 4.
Jesús declara que su redil no era solamente Israel, porque habla de una unidad de varios rediles bajo un pastor. Eso es lo que Jesús dice acerca del pastor. Ahora mire lo que dice acerca de las ovejas. Habló del pastor y ahora habla de las ovejas. Número 1. Reconoce la voz del pastor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Número 2. Las ovejas siguen al pastor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Número 3. Mire esto. Rehúsan seguir a un extraño porque no conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, versículo 5, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Una verdad simple. El Señor Jesús va delante guiando a sus ovejas, ¿correcto? Él va delante. ¿Por qué? Porque conocemos su voz, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no conozco su voz? Si yo no conozco sus palabras, me van a engañar. Va a venir un extraño y me lleva. Número 4. El cuidado, el sostén y la protección vienen del pastor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y dice que no hay solamente un redil. Hay varios rediles, pero que estarán bajo un pastor. Un pastor. Mire lo que dice Pedro en Juan 6. Miren lo que dice Pedro. Vamos a detenernos un minutito en esta. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Se acuerdan cuando Jesús los lleva y les dice la gente, ¿quién dice que yo soy? Bueno, tú eres este. Y entonces él después le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿No? Y entonces él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro ahí dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Y entonces mire lo que ahora dice. Palabras muy profundas. Mire lo que dice. Tú tienes palabras de vida eterna. No, espérese. Tú tienes palabras de vida. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, hay dos palabras para vida. Dos. Está una palabra que nosotros conocemos, la palabra bios, B larga, I-O-S, bio, de donde sacamos la palabra biología, que significa vida humana, biología, vida biológica. Pero después está la otra palabra, Zoe, Z-O-E, Zoe, que significa vida espiritual. Entonces aquí Pablo le dice, tú tienes palabras de vida. En tus palabras hay vida espiritual. Pero ahora le dice algo muy... Le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Yo no estoy seguro si Pedro entendió lo que dijo. Yo sé que el Espíritu Santo lo inspiró para decir esto, pero ¿sabe qué significa la palabra eterna? Eterna significa sin principio y sin fin. Eterna significa que algo no tiene ni principio, pero que tampoco tiene fin. Entonces Pedro lo que estaba diciendo es, Señor, tú eres el único que tiene palabras de vida y tus palabras no tienen ni principio ni fin. Tus palabras son eternas. Yo sé porque ahora entiendo, nosotros ahora de este lado entendemos lo que Pedro está diciendo. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos que todo lo que Jesús estaba hablando
Eran palabras que habían sido ya declaradas antes de la fundación del mundo. Y Pedro se da cuenta que lo que está diciendo Jesús no es temporal, no es terrenal, es que esas palabras vienen desde la eternidad. Pero no solamente ahora que vienen palabras de la eternidad, yo quiero que nosotros ahora, acá, que vivimos en el mes de marzo, ya entrando a abril del año 2022, que nosotros estamos leyendo palabras de que Jesús, que tampoco tienen fin. Eso significa que las palabras de Jesús, que fueron habladas hace 2000 años atrás, todavía tienen vida espiritual. Porque las palabras de Jesús tienen vida espiritual, Zoe, pero no tienen límite, no tienen fecha de expiración. Son eternas. Por eso nosotros, ¿por qué le creemos a la palabra? Y porque la palabra del Señor es eterna. No tiene ni principio, no tiene ni fin. Y por eso nosotros, después de 2000 y algo de años, podemos decir, esa palabra es para mí hoy. No podemos decir, no, esa palabra... Ustedes saben que hay evangélicos que creen que algunas cosas, algunas palabras en el Nuevo Testamento son solamente para los apóstoles. Son solamente para una dispensación, bla, 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 que cuando se murió el último apóstol, Juan, ya se terminaron los dones del Espíritu, que se terminó lo sobrenatural, que se terminó esto. No, escúcheme bien. Las palabras del Señor Jesús tienen vida, están vivas, tienen vida espiritual, pero tienen una vida espiritual que no tienen fecha de expiración, no tienen ni fecha de comienzo ni fecha de fin. Son palabras de vida eterna. Nadie puede reclamar. Ningún líder espiritual, ningún Dios de la tierra, nada. Nadie puede declarar que lo que dice es eterno. Solamente Jesús se atrevió a decir que sus palabras tenían vida y que sus palabras eran eternas. Pero entiendan que la palabra eterna significa ni fin, ni principio, ni fin. La palabra eterna es la palabra eión, de donde nosotros sacamos la palabra edades. No tienen edades. No tienen primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. No tienen en la edad de la piedra, en la edad de esto, en la edad del otro. No tienen nada. Son eternas. Entonces, ¿por qué nosotros podemos reclamar algo que Jesús dijo hace 2000 años atrás? ¿Por qué yo puedo reclamar algo que Jesús dijo en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Cuando Jesús le estaba hablando como Jehová al pueblo de Israel y le estaba diciendo bla, 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 bla. Yo también puedo reclamar. Esas son palabras eternas. No tienen ni principio ni fin. No solamente eso, pero ahora, espérese. Ahora yo tengo otra autoridad. Nosotros tenemos otra autoridad también. ¿Por qué? Porque ahora Jesús le está diciendo al pueblo judío, ustedes se piensan que yo solamente le estoy hablando a ustedes. Yo tengo otro redil. Yo tengo otra gente y los voy a traer. Y me van a oír y me van a escuchar. Es decir, esas palabras de vida eterna nosotros las vamos a escuchar. Bueno, la escuchamos. Hace 2000 años que estamos escuchando esa voz. ¿Me entienden lo que Jesús estaba tratando de decir? ¿Lo entendieron? Bueno. Al contrario, cuando él estaba hablando esto, se enojaron más todavía. Conclusión. Dice, mi Padre me las dio. ¿A quién? A mis ovejas. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora dice algo. Ay. ¿Sabe cómo cierra todo este discurso? Yo y el Padre somos uno. Ay. Dice, mi Padre me las dio, versículo 29. Mi Padre me las dio a estas ovejas. Yo soy el pastor, mi Padre me las dio. Él es mayor que todos. Cuidado, Él es mayor que todos. Y nadie, porque el que me las dio es mayor que todos. Y nadie me las puede arrebatar de la mano
las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí, estas ovejas no las toca nadie porque están en las manos de mi papá. Pero después en el versículo 30 dice, pero yo y mi Padre somos uno. Ahí está. Cuando dijo eso, lo tendrían que haber fusilado ahí nomás. Ahí nomás lo tendrían que haber fusilado. A piedras. Los tendrían que haber matado. Pero como él dijo, yo mi vida pongo, nadie me la quita, yo la pongo y después la vuelvo a tomar, no lo podían tocar. El intocable. Los pastores orientales se paraban en la puerta y vigilaban a las ovejas. Cuando salían, cuando volvían a entrar, escúchenme bien ahora lo que les voy a decir, y las contaban. A ver, ¿qué les parece que significa esto para cada uno de ustedes? No solamente que nos conoce por nombre, pero nos cuenta. Imagínense, si Él conoce el nombre de cada estrella que hay en el universo, claro que nos va a conocer por nombre. Y nos va a conocer por número, porque Él va a contar. Y escúchenme bien, y hay un número, eso es lo que le quiero decir, y hay un número de ovejas que el Padre le ha dado al Hijo. Y hasta que ese número no se cumpla, Él no viene. No importa lo que esté pasando en Ucrania, en Israel, en Arabia, en Rusia, en Europa, no importa. Las ovejas, el número de ovejas que el Padre le dio al pastor se tiene que cumplir. Y hasta que no se cumpla, no pasa nada. Porque la seguridad de las ovejas dependía del poder y de la provisión del pastor. El pastor era el que administraba todo esto, Jesús. Ahora, fíjese, lo dejé para el final y no quiero hablar mucho de esto. Porque el asalariado. El asalariado no tiene la misma responsabilidad que el pastor. Porque dice el versículo 12, dice más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Entonces no tiene la misma responsabilidad porque las ovejas no son de él. Es un asalariado. Número 2, dice que es cobarde y escapa ante el peligro. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Número 3, no se preocupa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Por qué? Porque su único interés es su salario. Por eso es el asalariado. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí está hablando de la clase sacerdotal. Quiero terminar leyéndole una expresión de los asalariados. ¿Sí? Los religiosos, los fariseos y los sacerdotes. Tuvieron ahora en el capítulo 11, ellos van a tener más problemas todavía con Jesús. Pero lo que pasa es que Jesús estaba diciendo cosas muy poderosas y la gente creía. La gente creía. Y en el capítulo 11, versículo 48, aquí entonces ellos revelan el corazón de un asalariado. ¿Sí? Miren lo que dice. Si le dejamos así a Jesús, si lo dejamos así, que haga lo que Él quiere y que diga lo que Él quiera, creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ok, miren lo que están diciendo. Si nosotros dejamos que se haga popular y grande y que la gente se vaya detrás de él y que todo el mundo crea en él, van a venir los romanos. ¿Y qué va a suceder? Nos van a destruir el lugar santo. ¿Saben lo que significaba para ellos el lugar santo? Sus posiciones. Porque ellos no eran nada, aparte de el templo.
ellos eran asalariados en el templo. Entonces, ¿ellos de qué estaban preocupados? No estaban preocupados por la nación, estaban preocupados primeramente por el lugar santo, por el templo. ¿Y saben una cosa? ¿Saben qué excusa usaron también para acusar a Jesús? Trajeron a uno que dijo, este sí hay que matarlo. ¿Por qué? Porque este dijo, en 3 días ustedes destruyan este templo y yo lo voy a resucitar. Entonces, ¿no ve? Este tiene un plan para destruir el templo. El templo. Era todo el templo. Ese era el asalariado. Los que siempre están preocupados por los edificios, las estructuras, todo lo que no tiene que ver con la vida espiritual. Es toda la estructura. Toda la estructura. Es una lucha, les voy a decir. Yo personalmente... Sí, el templo era su idolatría, era su Dios. Sí. Le voy a decir más. Hoy, no hay templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entró Tito y el general Tito de Roma y quemó toda la ciudad y quemó el templo y no quedó piedra sobre piedra. Bueno. Lo único que quedó del templo, ¿sí? Porque lo arrasaron. Arrasaron con todas las paredes y todo. Lo que quedó del templo fueron los fundamentos del templo. Los fundamentos. Es decir, lo que rompieron fue todo lo de arriba, pero los fundamentos quedaron. Bueno. Los cimientos del pueblo, los fundamentos del templo. ¿Sabe cuál es? Lo que ustedes ven en el muro de los lamentos. Ese no es el muro del templo. Ese es parte del fundamento del edificio que había. Era lo que estaba debajo. Debajo. Eso es lo único que queda. Ahora fíjese qué interesante, porque ustedes van a Jerusalén y la mezquita está sobre la explanada de donde estaba el templo. Y debajo de eso está el muro de los lamentos. ¿Y sabe por qué se llama el muro de los lamentos? Y porque los judíos van a lamentarse. Mire lo que creen. Ellos creen que la presencia de Dios, del Dios de Israel, estaba en el templo. Le tengo que dar una noticia. Cuando Jesús, en el tiempo de que Jesús fue al templo, en el templo no había arca. El arca del pacto no estaba. El arca del pacto fue llevada en el cautiverio y nadie la recuperó. Cuando se fueron a Babilonia y a Persia, el arca nadie sabe dónde está. A lo mejor Indiana Jones sabe dónde está el arca. La película de los cazadores de... ¿Cómo se llama eso? Los cazadores, los buscadores, lo que sea de ese. A lo mejor Indiana Jones sabe. Pero mentira, nadie sabe dónde está. Mentira. Yo he escuchado tantas teorías. La teoría más aparente, más lógica, es que ellos habían hecho un túnel de 120 metros debajo de la tierra, debajo del templo, y que ahí había un lugar donde en caso de ataque llevaban a todos los utensilios del templo y los metían por ese túnel de 120 metros y lo dejaban ahí tapado, escondido. Nadie ha podido excavar ese túnel porque ese túnel, ahora el lugar donde está bajo la autoridad palestina y está cuidado por agentes de Jordania que no dejan entrar a ningún judío. Ok. En el tiempo de Jesús no había arca. Es decir, había un templo, pero sin arca. Es decir, le voy a decir por qué. Porque la gloria del Señor no estaba en el templo, en el tiempo de Jesús.
La gloria del Señor se movió. Y se movió como 2 cuadras en el mismo monte de Sión. Y encontró un lugar que se llama el aposento alto, que está sobre el monte de Sión, a más o menos 2 cuadras y media de donde estaba el templo. Y encontró a 120 arcas. Y los llenó y entonces había llamas de fuego, como en el arca, y bueno. Y ya la gloria se movió, ya no estaba más ahí. Pero escúchenme bien ahora. Todos los judíos van a ese muro. ¿Saben por qué van a orar? Porque ellos creen que la presencia de Dios que estaba en el templo, cuando el templo fue destruido, se concentró en las piedras del muro de los lamentos, el muro occidental. Y ahí van a orar. Y ustedes saben que ahí en esas piedras no hay presencia. No hay. Pero ahí están todos los cristianos tontos, ignorantes, que van y ponen su petición de adoración en un rollito de papel y lo ponen ahí en las piedras. Y yo sé lo que pasa todas las noches. El departamento de limpieza y de basura no sé cómo se llama, pasan ahí y limpian todo y se llevan todas esas tonterías que los cristianos pusieron en la pared y se van y las barren y las llevan al basurero. Aleluya. Porque en ese templo ya no hay más, no hay nada. Ahora, ustedes tienen que ver, al lado del templo, del muro, hay una puerta, se llama el túnel de los rabinos. Si usted entra ahí adentro y usted va a ver a 20, 30, 50, 100 rabinos que están ahí orando. Y no están orando ahí, orando de mentira, están llorando, están gimiendo para que venga el Mesías. Para que Dios restaure. ¿Y saben lo que quieren? Que Dios les dé nuevamente el templo. Es todo el templo. Quieren el templo. ¿Para qué? Para volver a matar animalitos. Sí. Todavía no entienden. Quieren volver a matar animalitos. Y entonces todos los cristianos están todos románticos y no, te enteraste que los judíos ya tienen a un cabrito de rojo, de color colorado y esto, y están preparando, y ahí está el museo del tercer templo, y que están preparando para edificar el tercer templo. Si edifican el tercer templo, los judíos, si edifican el tercer templo, van a empezar a matar corderitos. Ustedes me entienden eso. Y si van a matar corderitos, y si empiezan a matar corderitos, están pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y a usted le parece que Dios va a permitir eso? No. No. Se terminó. Entonces, mire, déjense de escuchar tonterías y estupideces de todos estos expertos profetas que te hablan del tercer templo, que Cristo viene pronto porque el tercer templo, porque van a hacer esto. Diego, el tercer, como dice Diego, el tercer templo, todo esto va a venir cuando venga el Mesías. Hay judíos, los judíos que están acá en Nueva York, los judíos ortodoxos, súper ortodoxos, no los ortodoxos, los súper. Hay una secta de ellos, se llaman los Lubavitch. Yo los vi por Argentina, yo los veo están desparramados por toda Latinoamérica, buscando a judíos que guarden el sábado. Porque la mayoría, muchos judíos no la guardan. Ellos dicen que cuando el pueblo judío guarde por primera vez el sábado, ahí viene el Mesías. Todos tienen que guardarlo. Pero ¿saben lo que ellos creen? Ellos no vuelven a Israel. No vuelven a Israel. ¿Saben por qué? Porque ellos no van a volver a Israel hasta que venga el Mesías con el templo. Porque ellos dicen que el templo lo va a traer el Mesías. Entonces, nosotros ya sabemos que el pueblo judío siempre estuvo enamorado y concentrado en el templo. Nosotros ya no. El Señor nos enseñó que el Espíritu Santo no habita en templo hecho por manos de hombres. El Espíritu Santo habita
en corazones de carne, en vidas, en nuestras vidas. Amén.